Buenas tardes, estamos de nuevo en la trinchera, Vegano Feroz, aquí Mario Moreno y mi compañera Mayra. En esta ocasión le toca el turno a nuestra compañera y amiga Adriana Vicario, quien nos va a hablar de su tema, el cual es del especismo a la liberación animal. Pues es un honor y un gusto tener a Adriana con nosotros el día de hoy. Déjenme les platico un poquito de ella. Adriana Vicario Chávez es activista por los animales, humanos y no humanos. Ha tenido a su cargo la comunicación y la gestión de redes sociales de organizaciones animalistas nacionales e internacionales. Y en octubre de 2015 fundó junto con el activista español Antonio Muñoz Mirada Animal, colectivo antiespecista centrado en la difusión académica y documental, así como en la organización de eventos para potenciar la inclusión de la problemática animal de forma transversal con el resto de las luchas emancipatorias. Y desde 2004 es profesora de italiano en la Universidad Veracruzana. Trabajo que combina con la traducción de libros, artículos y videos del italiano al español y del inglés al español. Y pues para Vegano Feroz es un privilegio, un honor tenerla aquí con nosotros, escuchar su postura, escuchar pues lo que nos tiene que contar hoy. Y pues Adriana, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Un saludo a todos, en particular a Vegano Feroz, con un gran agradecimiento por la invitación, de la cual, pues como Mirada Animal nos sentimos muy, muy, muy honrados. Y pues un saludo a todos los que nos están viendo también, que están conectados. Esta vez, por la situación, bueno, tuvimos que estar a distancia, estamos separados geográficamente, pero muy pronto sabemos que vamos a estar de nuevo juntos en el mismo lugar para hacer estos foros en presencia otra vez, y por ahí estaremos en Chihuahua el próximo año para la siguiente edición. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos. Y pues bien, como Mayra ya lo mencionó, hoy vamos a hablar de especismo y de liberación animal. Vamos a tratar de entender un poco cuál es la relación que como especie humana hemos establecido con las demás especies animales, con la naturaleza. Y vamos para esto a repasar, digamos, algunos conceptos importantes que nos ayuden a entender justamente por qué esta relación ha estado siempre marcada por la violencia, por el dominio y por la explotación. Les voy a compartir una presentación en un segundo. Aquí estamos, para que la vayan viendo a la par que vamos comentando. La pueden ver, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Me confirman si se ve? Bueno, creo que sí. Creo que sí. Bien. Bueno. ¿Se ve negro todavía, Adriana? Perdón que te interrumpa. Se ve negro. Vemos el fondo negro, sí. El fondo negro. Ok, vamos a ver. ¿Aquí ya está? ¿O se ve también igual? No, se sigue viendo negro. Se sigue viendo negro. Entonces, a ver, vamos a ver. Dejo de compartir. Voy a regresar a la principal y de nuevo. Ahí está. Creo que ahora sí la vamos a poder ver. Ahí está, ¿verdad? Sí, sí, ya la vemos. ¿La ven bien? Sí. Ahí la ven. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, pues como les comentaba, vamos a tratar de entender un poco cuál es esta relación que hemos establecido con las demás especies animales, con la naturaleza, con el afán, obviamente, de encontrar soluciones plausibles ante la grave crisis que enfrenta el planeta y a replantearnos también cómo nosotros, desde el movimiento antiespecista, desde el movimiento que reivindica el veganismo, como postura política podemos contribuir a encontrar soluciones. Bueno, podemos afirmar que los seres humanos hemos sido siempre, en mayor o menor medida, según la cultura de pertenencia y la zona geográfica que habitamos, antropocéntricos, que es un concepto que seguramente todos conocen. Es decir,
Nos hemos considerado el centro del universo, principio y fin de todas las cosas. Hemos puesto nuestros intereses por encima de los del resto de animales, a quienes consideramos recursos, y hemos aprovechado nuestros conocimientos tecnológicos para hacer un uso indiscriminado de las riquezas naturales. Aunque es muy difícil, imposible prácticamente establecer el surgimiento, cuándo se da el surgimiento del antropocentrismo, se pierde en la noche de los tiempos, sí podemos decir que el antropocentrismo como doctrina o corriente de pensamiento en Occidente se sitúa hacia el siglo XV, en contraposición con el teocentrismo que había prevalecido hasta ese momento. A partir de entonces, se ha ido configurando e imponiendo una concepción de la realidad binaria o dicotómica, que algunos estudiosos han denominado binarismo ontológico, es decir, tendemos a clasificar el mundo a través de dicotomías, de duplas contrapuestas, como humano, animal, y ahí vemos claramente ya que, para empezar, dejamos de considerarnos animales, cultura, naturaleza, hombre, mujer, razón, emoción, mente, cuerpo, civilizado, primitivo, entre otras, muchas otras. Aquí podemos apreciar no solo que al concebir la realidad de esta manera, excluimos a una gran parte de los humanos y de los seres que habitan el planeta junto con nosotros. Por ejemplo, si nosotros consideramos la dupla hombre-mujer, dejamos fuera a una cantidad enorme de personas que no se sienten o que no se relacionan con ninguna de estas dos categorías, porque sabemos ahora que los géneros pues son mucho más que hombre o mujer, por decir algo, ¿no? Y también apreciamos cómo, sobre todo en el pensamiento occidental, y esto sí hay que recalcarlo, se le atribuye un valor positivo a un elemento de la dupla y uno negativo al otro. En este caso, así como los ordenamos, como los tenemos en la diapositiva, es el primer elemento de la dupla el que goza, digamos, de un valor positivo culturalmente, y el segundo de uno un poco menos deseable, ¿no? O negativo. Los seres históricamente oprimidos, por ejemplo, las mujeres, los pueblos originarios, los animales no humanos, suelen ser relacionados con la parte considerada negativa de la dicotomía. La mujer, por ejemplo, es asociada más con la parte natural, animal, emocional y sentimental, que con la racional, cultural y civilizada, con la que en cambio se describe la masculinidad. Y a este respecto, quiero recomendar de manera muy especial la lectura del libro Hacia mundos más animales, una crítica al binarismo ontológico, de Laura Fernández, publicado por 824 Ediciones, que pueden encontrar en la página web de la editorial, en donde describe esto de manera perfecta. Es muy interesante adentrarnos más a esta cuestión. Pero bueno, centrándonos en particular en la dicotomía o en la dupla humano-animal, vemos que al concebirnos como agentes externos a la naturaleza que pueden dominarla, y al renegar de nuestra animalidad a través de esta forma dicotómica de estructurar el mundo, comenzamos a categorizar todo lo que no es humano como objeto a poseer y a utilizar en nuestro beneficio sin importar las consecuencias. Otorgamos, pues, un valor per se a lo humano en detrimento de los intereses intrínsecos, como por ejemplo el interés por vivir, por ser libres, por no sufrir dolor de las otras especies, lo que se conoce como especismo. Como tal, la palabra o el término especismo fue acuñado en 1970 por el psicólogo Richard Ryder, quien lo define inicialmente como una discriminación moral basada en la diferencia de especie animal. Es decir, la pertenencia a una especie concreta constituye un factor moralmente arbitrario que afecta de manera decisiva la forma en que son tratados miles de millones de animales no humanos. Esta definición, con el paso de los años y el aumento también de las investigaciones de sociólogos, antropólogos, historiadores, filósofos, incluso psicólogos, ha ido modificándose y enriqueciéndose. Ahora podemos afirmar que el especismo no es solo una forma de discriminación hacia quienes no son humanos, sino un sistema de opresión similar a otros con los que comparte características fundamentales, por ejemplo, el patriarcado, el colonialismo o el racismo. Según el sociólogo David Niebuhr,
cuando percibimos a otros seres, que pueden ser humanos o no humanos, como desposeídos de intereses propios, los objetualizamos, es decir, los transformamos en objetos de trabajo, de reproducción, de consumo. Por lo tanto, sus intereses son ignorados o desatendidos y con ello su voz y poder político silenciados, lo cual conlleva su subordinación a un opresor, condición que fácilmente conduce al abuso. En los sistemas opresivos, los opresores se benefician económicamente de la objetualización y abuso de los oprimidos, al grado de que en el caso de los animales no humanos, podemos decir que no existe sector de la economía que no esté marcado por su explotación. También estos sistemas están institucionalizados y, por lo tanto, resultan invisibles. Su puesta en práctica forma parte de la normalidad, es socialmente aceptada y la reproducimos todos de manera inconsciente. Para ejemplificar lo anterior, podemos dar algunos datos sobre el número de animales no humanos explotados en dos sectores predominantes, el de la alimentación y el de la experimentación. La FAO, que es la agencia de las Naciones Unidas que se dedica a temas de agricultura y ganadería, calcula que al año alrededor de 60,000 millones de animales no humanos son criados y asesinados para producir con sus cuerpos y fluidos carne, lácteos, huevos y miel. Este número, que es aproximado, toma en cuenta solo a los animales terrestres. Esto es bien importante tenerlo presente porque los animales marinos son extraídos de mares, ríos, lagunas mediante métodos como por ejemplo la pesca de arrastre, que hacen imposible que sean contabilizados por individuos, es decir, se cuentan por toneladas, ni siquiera sabemos cuántos individuos aproximadamente al año son asesinados como alimento. En cuanto al campo de la experimentación, que podemos clasificar o dividir en áreas como la experimentación biomédica, es decir, la industria médico-farmacéutica, la didáctica, la experimentación cosmética y la militar, las cifras son menos exactas y podrían quedarse muy cortas porque a menudo son deliberadamente escondidas, además de que dependen de la legislación de cada país en la materia. No todos los países hacen obligatoria la declaración del número de animales usados en laboratorios y bioterios, por ejemplo. Entonces es muy difícil saber un número preciso, pero se calcula que son explotados para experimentación más de 115 millones de animales vertebrados, solo vertebrados, al año en todo el mundo. Cifras que además van en aumento. A estos dos sectores debemos agregar la esclavitud que sufren los animales en las granjas peleteras, en zoológicos, acuarios, circos, espectáculos, a los animales que son usados como transporte, a los mal llamados de compañía, entre otros, porque como decíamos antes, no hay prácticamente un sector de nuestra vida social, de nuestra economía, que no esté marcada por la explotación de los otros animales. Entonces, bueno, hay infinidad de usos, incluso a los animales vivos se los usa como adornos, ¿no? Ya para decirlo. Entonces, bueno, el filósofo Max Horkheimer, hacia los años 40 del siglo XX, hacía un símil, una metáfora, para entender un poco lo que es la explotación de los animales no humanos en nuestras sociedades. Él decía que nuestras sociedades están organizadas como si fueran un gran rascacielos, un rascacielos altísimo, en el que el techo del edificio es una catedral y el sótano es un matadero. Él decía que las sociedades están estructuradas de manera jerárquica, como justamente están los pisos de un rascacielos, y en el piso más alto o en los pisos más altos encontramos a las clases dominantes, al clero, a los políticos y demás, y a medida que vamos bajando, descendiendo por los pisos de este rascacielos, vamos encontrando a clases de la sociedad humana cada vez más desfavorecida, hasta llegar, por ejemplo, a los últimos pisos del rascacielos, en los que estarían categorías de humanos consideradas o infraconsideradas, por ejemplo, los parias en la India, que son considerados infrahumanos. Y hasta abajo, en el sótano, en los cimientos de ese rascacielos,
encontramos a los animales no humanos, con su sangre, su dolor, su explotación, que sostienen a toda la estructura, que sostienen a todo el edificio. Bien, si bien esta explotación, esta esclavitud, el especismo y todo lo que esto implica, son anteriores al sistema capitalista y han estado presentes en todos los modelos económicos y formas de organización social a través de la historia de la humanidad, resulta evidente, si consideramos los datos precedentes, que dadas las características del capitalismo como sistema basado en la acumulación de beneficios a través de la producción y el consumo constantes, depredador por naturaleza, la explotación de los no humanos ha alcanzado niveles aterradores en el mundo de hoy. Como respuesta a esta creciente opresión, cada vez más sofisticada además, durante la segunda mitad del siglo XX surge el movimiento por la liberación animal, que reivindica el derecho intrínseco de los animales no humanos, como seres sintientes, a la vida y a la libertad. Base fundamental del movimiento es la práctica y la difusión del veganismo, es decir, el abstenerse por completo de participar en la explotación de los otros animales en cualquier aspecto de la vida. Podemos considerar, más allá de la definición, aquí la vemos también en la diapositiva, la definición inicial de veganismo, que fue acuñada en 1944, podemos afirmar que el veganismo es un acto de rebeldía hacia lo que nos han enseñado y transmitido por generaciones. Es una práctica profundamente política y ética, una forma de oponerse a la esclavitud de los más débiles desde lo más íntimo, desde lo único que de verdad nos pertenece, que son nuestros cuerpos. Dada la destrucción ambiental, el enorme uso de recursos que requiere la producción de alimentos y otros artículos de origen animal, el veganismo es también, al día de hoy, un modo de resistir a la catástrofe ecológica. Podemos decir que el veganismo es una postura ético-política que consiste, como ya lo decía, en dejar de participar de cualquier forma en la explotación de los animales no humanos. En los últimos años, sin embargo, a la par que aumenta el número de personas veganas, se ha ido propagando también la idea del veganismo como opción de consumo o estilo de alimentación, una idea que es difundida muchas veces incluso por las mismas empresas capitalistas que deberíamos combatir. Así como ha sucedido en otros sectores de la lucha ambientalista, el llamado capitalismo verde, que no representa una alternativa real porque perpetúa el paradigma del crecimiento infinito y el consumo desmedido, se ha tratado de apropiar el término y de vaciarlo de contenido. Y por desgracia, parte del movimiento ha caído en la trampa de creer que, por ejemplo, encontrar más productos veganos en el supermercado equivale a tener menos animales explotados o menos destrucción ambiental, lo cual sabemos que en un sistema económico como el actual, pues es nada más funcional al sistema mismo, ¿no? Un veganismo de corte consumista no representa en realidad un peligro para la existencia del sistema ni un cambio real hacia un mundo más justo. Creemos que es necesario reapropiarnos del concepto de veganismo y llenarlo de nuevo de significado. Es necesario reivindicar su carácter político, crítico, propositivo, pues representa no un fin en sí mismo, sino una consecuencia lógica de las ideas antiespecistas que tienen como objetivo la liberación total o la liberación colectiva. Para hablar un poco de la palabra misma o del término mismo, antiespecismo, antiespecista, podemos decir que, bueno, el antiespecismo es un movimiento que se opone a cualquier forma de opresión y de discriminación, partiendo del presupuesto que, como explicábamos al inicio, todas las opresiones tienen una raíz común y que la explotación que sufren los animales no humanos se encuentra relacionada histórica, cultural, ideológicamente, con la explotación de una parte de los humanos sobre el resto y sobre el planeta. El antiespecismo, a diferencia del llamado animalismo, que entiende la lucha por los derechos de los animales no humanos como separada del resto,
asume que la lucha por un mundo distinto debe ser interseccional. Resulta evidente que los movimientos en defensa del ambiente, de los animales no humanos, los movimientos por el descrecimiento, que luchan en contra del patriarcado, del racismo, de la homofobia, del colonialismo y en general de cualquier tipo de injusticia, debemos ser capaces de aliarnos para construir un proyecto común que nos permita terminar con este paradigma antropocéntrico del consumo, del crecimiento desmedido y de la explotación de los otros animales y de la tierra. Y aquí sí quiero hablar un poco de nuestra experiencia como Mirada Animal, porque desde el principio, cuando el activista español Antonio Muñoz y yo fundamos el colectivo, teníamos muy claro que esta iba a ser como una marca, ¿no?, que nos iba a caracterizar y a diferenciar tal vez de otros colectivos. Y para nosotros siempre ha sido muy importante la parte de la interseccionalidad. Sabemos que no es fácil, que no es un tema fácil de tratar en nuestro movimiento, porque siempre está pues esta parte que es también normal, natural, de decir, bueno, pero ¿cómo puedo yo, que soy antiespecista, establecer una alianza o trabajar codo con un colectivo de personas, por ejemplo, feministas, que no son veganas o que no han adoptado el veganismo, que no saben lo que es el antiespecismo, que siguen contribuyendo a matar animales y demás, ¿no? Es difícil, pero creemos que es ir tejiendo estas alianzas va a ser la única manera de realmente introducir nuestro movimiento, predicar con el ejemplo y poder lograr que personas que ya están luchando contra otras formas de opresión volteen a ver también a los animales no humanos y entre todos podamos tal vez encontrar propuestas y soluciones a la enorme, gravísima crisis que enfrentamos. Repito, sé que no es fácil, no ha sido fácil tampoco para nosotros, nosotras, cuando hemos intentado aliarnos con otros movimientos, pero lo hemos hecho para contextualizar un poco también para los amigos que están conectados desde otras partes de México, incluso de otros países. Mirada Animal tiene sede o estamos en Jalapa, Veracruz, México y en Mallorca, España. Y en Veracruz hemos tratado de unirnos con otros movimientos, o sea, de ser activos, de interesarnos también en lo que están haciendo otros colectivos, otros grupos, y hemos tenido buenos resultados. Por lo menos podemos decir que tal vez no hemos logrado que las compañeras que trabajan en otros colectivos se hagan veganas, pero sí hemos logrado que nos escuchen con respeto, que abran los ojos al tema de la esclavitud y de la explotación animal, cuando tal vez ni siquiera lo consideraban, ni siquiera se les pasaba por la cabeza que pudiera existir. Y pues bueno, hemos colaborado en algunos movimientos, en algunas actividades juntas, y pues bueno, es como nuestra experiencia. Y también pensamos que como personas antiespecistas, a pesar de que para Mirada Animal siempre ha sido primordial hablar solo de la explotación animal y no involucrar otros temas, y eso lo pueden ver, por ejemplo, en nuestra página de Facebook, ha sido uno de los principios, hablar solo y concentrarnos solo en el tema de la explotación animal. Pues no podemos tampoco negar que el mundo está atravesando por un momento muy difícil, por ejemplo, en cuanto a la destrucción ambiental, y pues es también necesario que nos involucremos como personas conscientes, como personas sensibles, porque si no resolvemos eso, no vamos a poder resolver tampoco nada, ¿no? O sea, si no tenemos un ambiente sano, si no liberamos también a la tierra, no vamos a poder liberar a sus habitantes. Entonces, debemos interesarnos como activistas antiespecistas, debemos interesarnos por otras luchas, por participar también en la reivindicación de derechos de otros grupos humanos que están oprimidos. Y pues esa es nuestra tarea, digamos, construir una realidad
donde las diferencias no sean motivo para discriminar y esclavizar al otro, ya sea humano o humano, y donde la organización social no esté basada en jerarquías, donde podamos reivindicar con orgullo nuestra animalidad. Y me gusta mucho esta cita, que fue de las primeras que compartimos cuando fundamos Mirada Animal, que dice: solo aceptando nuestra propia animalidad, los seres humanos podremos asumirnos como un elemento más de la naturaleza y en consecuencia estaremos en condiciones de establecer relaciones más justas con los de nuestra especie y con las demás que comparten con nosotros el planeta. Les dejo también esta bibliografía de algunos libros y artículos que consideramos muy importantes para entender todos estos temas, algunos en inglés, algunos en español, publicados la mayoría por 824 Ediciones, o sea que se pueden conseguir muy fácilmente desde la página web de 824, y algunos incluso en italiano, que tenemos como tarea pendiente traducir, pero bueno, eso por si puede servirles también, esta bibliografía, y por supuesto nuestras páginas en Facebook y en Twitter. Por el momento no tenemos activo la página web, muy pronto vamos a resolver eso, pero por lo pronto pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter. Así que aquí, y muy bien. Ya me ven, ¿verdad? Sí me ven. Pues muchas gracias. No sé si ha habido comentarios, preguntas. Pues muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a ustedes por tu plática, por echarnos un poquito de luz. Este es un tema muy, muy delicado, la interseccionalidad, porque, por ejemplo, desde la postura contra el especismo, digamos, el tiempo que tengamos de foco para hablar de los demás animales sería también compartirlo o sea, dividiríamos ese espacio y tiempo para hablar de otras luchas. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando entramos todos, yo creo que la mayoría, en conflicto en, bueno, voy a compartir ese espacio de tiempo y de atención que estoy teniendo, ¿no? En hablar de otras luchas, si lo más importante, o sea, para cada persona, por ejemplo, para alguien que asume la postura contra el especismo, pues son los demás animales, ¿no? Creo que ahí nos hace falta como, no sé, como tal vez más diálogo para poder llegar a un acuerdo común o no sé, para no restarle atención a, digamos, a la causa en la que estamos suscritos, ¿no? Sí, definitivamente, sí, es lo que yo les decía, sabemos que no es nada fácil, y si bien esto que dices al final tienes mucha razón, o sea, tendríamos que hacer, por lo menos los que estemos interesados en abordar de esta manera la lucha, una especie de estrategia, en común, ¿no? Establecer ciertos puntos que consideramos importantes para que o sea, pues el foco no se pierda, y que también tenemos que ir adaptando según nuestras realidades, porque, como decíamos una vez con ustedes, la realidad de Jalapa, Veracruz, es la misma que la de Chihuahua, que la de Ciudad de México. Todos estamos inmersos en contextos distintos, en problemáticas diferentes, y vamos a tener que abordar también la cuestión de la interseccionalidad de manera muy diferente, ¿no? Pero sí creo que valdría la pena, y que tenemos como ese pendiente en el movimiento, ¿no? De sentarnos a platicar específicamente de esto, de la interseccionalidad, ¿no? De compartir ideas, de compartir propuestas y de ver cómo se podría abordar. Porque sí, como les decía, también es cierto, es importante entender que
si nos vamos a la raíz de todas las formas de explotación, de discriminación, a todos los sistemas de opresión, comparten una raíz, o sea, vienen de una creencia, ¿no? Que es la misma, básicamente. Entonces, si no los abordamos juntos, los resultados que obtengamos van a ser también parciales, o van a seguir siendo parciales. Entonces, bueno, consideramos que es necesario por lo menos plantearnos, ¿no? Por lo menos empezar a plantearnos la cuestión. Estoy viendo ahí algunos mensajes. Muchas gracias, Amor de Libertad, Ale, Mariel, muchas gracias por estar. Adriana, Luis David Reyes tiene una pregunta, déjame la leo. Dice, Sí. Adriana, ¿puedes platicarnos un poco más sobre por qué tienen el principio de solo hablar de la explotación animal, sobre todo si tienen una postura interseccional? Gracias. Sí, tomamos este acuerdo al inicio porque, si bien nos interesa mucho la interseccionalidad, creemos que como colectivo que nace o que busca la liberación animal, es importante darle su lugar al tema, y considerando que no hay mucha gente, muchas personas que hablen de este tema desde este enfoque político de reivindicación, antiexplotación y demás, era importante que nosotros lo hiciéramos y que nos enfocáramos a hablar de animales no humanos, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente consideramos la interseccionalidad como algo muy importante, algo fundamental en nuestra experiencia como colectivo. Y cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con otros grupos, otros movimientos, lo hemos dicho claramente. Hemos explicado claramente quiénes somos, qué es para nosotros o cómo entendemos el antiespecismo y qué es lo que buscamos como colectivo, ¿no? Pero sí, me refería sobre todo a la cuestión ambiental, porque muchas veces cuando se habla de veganismo, se quiere también involucrar o darle un tinte de, bueno, vuélvete vegano por el ambiente, y eso es lo que nosotros queríamos evitar, que se nos relacionara con esa parte, pero por supuesto que es necesario hablar también del ambiente y de la destrucción ambiental. Solo no estamos tan de acuerdo a veces en el cómo, ¿no? Pero sí, por supuesto que es también muy importante. Gracias, Juno en Media Luna. Gracias por estar. Clamor de Libertad tiene ahí otra inquietud. Sí. ¿La leo yo? Sí. Bueno, la voy a leer, ¿eh? Adelante. Clamor de Libertad. En cuestión de interseccionalidad, compañeros racializados comentan que no debería utilizarse este término, porque se han apropiado de este término lo que se enfoca a las mujeres negras. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y al tomar en cuenta estas voces, ¿pudiéramos utilizar otro término que se enfoque en esta transversalidad? De hecho, por eso también en la presentación introducíamos el concepto de liberación total, o liberación colectiva, que muchas veces se usa en vez de interseccionalidad, precisamente por esto, porque la palabra interseccionalidad, surgió a partir del movimiento de reivindicación de los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, y fueron las mujeres afroamericanas las que lo acuñaron. Entonces sí, estamos conscientes, y por eso es que muchas veces también se prefiere usar el término liberación total, liberación colectiva, pero es un término que ya ha entrado o que ya es muy familiar dentro del movimiento interseccionalidad. Entonces lo usamos más que nada por esto, porque ya es más inmediato su significado respecto a otros términos, ¿no? Pero sí, preferimos también usar a veces liberación total, liberación colectiva. Okay. Hay otro comentario. Gracias, José Luis. Sí, son todas las preguntas. Pues a todos y todas las que nos escuchan,
Si luego les surgieran inquietudes o más dudas, pueden contactar directamente con Adriana. Ahorita nos pasa sus datos de contacto, su página, y ella con mucho gusto les puede ampliar la información. Claro que sí, muchas gracias a todos los que han estado poniendo comentarios. No puedo leerlo directamente en Facebook Live, pero veo algunos. Gracias José Luis, gracias a todas. Y bueno, pueden contactarme, yo estoy en Facebook con mi nombre, Adriana Vicario, así me encuentran. Pueden enviarme una solicitud o también desde la página de Mirada Animal, en Facebook o en Twitter. Pueden también contactar, yo respondo personalmente a los mensajes, así que y trato de responderlos además de lo más rápido que puedo, así que claro, estamos en contacto para en el futuro y para establecer más alianzas y conocernos. Claro que sí. Muchas gracias a Ruz Carrera. Pues ya, yo creo que estamos cerrando. Pues yo creo que eso sería todo por esta sesión. De nueva cuenta queremos agradecerle a nuestra compañera Adriana. De verdad te apreciamos mucho tu tiempo, tu dedicación y sobre todo tu disposición, porque pues ya es domingo en la tarde y sabes, ya queremos todos descansar y que le dediques tiempo a este foro para nosotros es muy simbólico y apreciamos mucho eso, valoramos mucho tu esfuerzo y tu tiempo. No sé si Mayra quieres. Y pues agradecerte, compartimos mucho tu enfoque, compartimos mucho tu postura y pues agradecerte esta charla, también darnos un poco de pues de tu forma de pensar y de cómo se creó Mirada Animal, nos ayuda mucho también a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra conciencia, ¿no? Esta plática nos deja mucho que reflexionar. Reflexionemos un poquito, los invito a todos acerca de todo lo que se usa, la cantidad de animales que se usa en alimentación y en otras áreas, pero reflexionemos sobre todo cuál es nuestra postura ante el veganismo, ¿no? Si nuestra postura es ética, si nuestra postura es por rebeldía, si nuestra postura es política o social. Cuál es nuestro movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos mueve para eso? Entonces, pues los invitamos a todos a eso, ¿no? A hacernos esos cuestionamientos críticos y agradecerle mucho a Adriana por estos aportes, ¿no? Es una querida amiga de Vegano Feroz. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Es un gusto, un honor estar con ustedes en su foro. Y pues no, el agradecimiento es de parte mía, de parte de Mirada Animal como colectivo por la invitación, la confianza, y pues estamos, como lo dije al principio, estamos lejos geográficamente, pero no en cerca. sitios y el crecimiento, así que es lo que importa. Sí. Así es que, pues bueno, un abrazo muy, muy grande, mi agradecimiento a ustedes dos, a Vegano Feroz, a toda la gente que estuvo. A todos los que están. Sí, muchas gracias. Fíjate que hay una última aquí comentario que se me hace bien interesante y me gustaría que también cerraras con esa frase. Pregunta si podrías explicar brevemente desde tu perspectiva a qué te refieres o cómo explicarías aceptar nuestro lado animal. De hecho, esa frase que pusiste me encanta. Igual podríamos cerrar con esa frase y que nos expliques un poquito. Sí, es una frase que resume bastante bien lo que es lo que son nuestros principios como colectivo y la razón por la que fundamos también el espacio, ¿no? El aceptar nuestra animalidad es básicamente porque, como lo explicamos al principio, tendemos el ser humano desde la noche de los tiempos remotos que no podemos ni siquiera ubicar bien cronológicamente, se separó de la naturaleza, ¿no? Se consideró algo distinto del mundo natural, se consideró superior al resto de los animales, consideró que podía tener el control, el dominio sobre todo y todos, y esto es también parte de lo que nos ha llevado a la situación catastrófica que estamos viviendo hoy día, ¿no? Esta falta de reconocimiento como lo que somos finalmente biológicamente, naturalmente, que somos animales, es lo que también nos ha llevado a
esta tragedia que vivimos en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, es importantísimo que siempre, siempre, como parte de nuestra lucha, incluso antes de explicar qué es el antiespecismo y qué es el veganismo, expliquemos esto, ¿no? Que lo primero, lo más importante es reconocernos, volver a conocernos como animales nosotros mismos, ¿no? Y así vamos a lograr también sentir mayor empatía por el resto de animales, por los demás animales que comparten con nosotros el planeta, y a establecer relaciones también más justas, más equitativas con los propios humanos, ¿no? Entonces, sí, a mí también esta frase me encanta. Siempre termino las presentaciones así, bueno, con esta sí. No sé si quedó claro. Sí, quedó claro, ¿no? Quedó claro. Pues, agradecerles a todos el estar aquí. Es bien interesante vernos virtualmente y compartir estas dudas y este enfoque. Gracias a todos los que comentan. Un saludo a todos de verdad. Muchas gracias. Y gracias por estar al pendiente, gracias por atender. Sí. Y les recordamos que el próximo domingo, sí, el próximo domingo llega el turno de nuestro compañero Samuel Guerrero. Es a las 11 de la mañana, de hora de Chihuahua, 12 hora de Ciudad de México. Y no estoy seguro a qué hora. Aquí está. Bienestarismo y guerra. No, es no sigue. Una palabra, una justicia, una lucha. Sí. Su charla se llama Antropoespecismo, una palabra, una injusticia, una lucha. Y es a las 11 a.m. de Chihuahua, 12 horas Ciudad de México y Centro. También algunos amigos de Bogotá, sería la 1 de la tarde en Bogotá o en Colombia. Y para España sería a las 7 de la tarde. No, creo que sí. 7 u 8, no estamos pero seguros. confirmamos el mismo día. Pero estén todos atentos porque es nuestra siguiente plática. Y pues... Y ya es todo por nuestra parte. Adriana, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Te queremos mucho. Un abrazo a todas. Besos, los quiero. Muchas gracias. Los queremos a todos. Gracias por seguir aquí y seguimos en la lucha. Seguimos en la trinchera. Y Vegano Feroz. Vegano Feroz también fuera.